Señor, reconocemos que no hay nadie como... Viernes 6 de octubre. Primer viernes de este mes de octubre, hermanos, y es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia, esperando pues que Dios esté bendiciendo rica y abundantemente su vida. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 10 de San Lucas. El día de ayer pues leíamos los primeros 12 versículos, donde veíamos cómo el Señor Jesús pues tomaba a los 72 discípulos, como le llama Lucas, los empoderaba, les daba autoridad, pero luego los enviaba de dos en dos para que fueran a predicar la buena nueva del reino de Dios. Hoy el texto nos presenta cómo Jesús sigue instruyendo a sus discípulos, pero especialmente en este caso ahora les va a hablar sobre los juicios sobre algunas ciudades de Galilea, donde el Señor Jesús había hecho muchos milagros. Pero a pesar de haber realizado en esas ciudades muchos milagros, en esas ciudades no se habían convertido. Ahora, recordemos que el Señor Jesús nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. Por ello es que le llamaban el Nazareno. Pero a la edad de 30 años se despide de su madre y se dirige a la región de Galilea para realizar ahí su ministerio pastoral o su ministerio profético y mesiánico. Y lo hizo por varias razones, ¿verdad?, que movieron a que el Señor Jesús se fuera para esa región. Por razones del tiempo, le puedo presentar dos, quizás las más importantes. Y la primera de ellas es porque lo hizo para cumplir una profecía que tenemos en el profeta Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, donde hablándole a la tierra de Neftalí y Zabulón, les dice Isaías: en el futuro será honrada, pues una luz brillará en medio de ellos. Puedo recordarle que esta tierra de Neftalí y Zabulón, en tiempos del Señor Jesús, se llamaba Galilea, o sea, era la región donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. La segunda razón fue porque Galilea era la región más pobre de Israel, y el Señor claramente lo había dicho, y lo dijo allá en la proclama de Nazaret, cuando Él dijo: el Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado a predicar el Evangelio a los pobres, a anunciar el año de gracia, a abrir las puertas de las cárceles o a libertar a los cautivos, como dice el texto, y por sobre todo a predicar la palabra. Por ello es que claramente nos vemos en
en esa presentación del mensaje en tierras de Galilea. Ahora, cuando hablamos de Galilea, Galilea no era una ciudad, lo he dicho en muchas ocasiones. Galilea era una región. Por ejemplo, en Galilea estaba la ciudad de Cafarnaúm, estaba la ciudad de Tiberíades, estaba la ciudad de Caná, estaba la ciudad de Naín, estaba la ciudad de Corosaín, estaba la ciudad de Betsaida. Entonces vemos cómo, la mayoría de estas ciudades estaban, por cierto, alrededor del lago o mar de Galilea. O sea, la única riqueza que estas regiones tenían era el lago de Galilea o el mar de Galilea, que era un lago relativamente grande. Ahora, fue en estos pueblos donde el Señor Jesús hizo más milagros que en ningún otro lugar. De hecho, recordemos que cuando fue a su tierra, a Nazaret, no hizo milagros, porque dice la palabra que la dureza de corazón y la incredulidad de sus paisanos no permitieron que el Señor pudiese hacer obras. Pero en Galilea sí los hizo. Por eso es que ahora escuchamos los juicios de Dios sobre estas ciudades de Galilea, que a pesar que el Señor Jesús había hecho muchas obras en ellos, a pesar de que habían visto, ¿verdad?, leprosos ser limpios, enfermos ser sanados, habían visto paralíticos caminar, habían visto ciegos abrir sus ojos y ver, habían visto una serie, hermano, de milagros. A pesar de ello, no se habían arrepentido. Ahora, aquí creo que es importante rápidamente que nosotros podamos ver cuál es el propósito de los milagros, porque fíjese que mucha gente hoy en día anda buscando milagros. De hecho, ¿verdad?, hay grupos religiosos que lo utilizan como un método de publicidad y dicen: hoy gran tarde de milagros, hoy gran jornada de sanación y milagros. Y no digo que no existen milagros, ese es otro tema, porque claramente el Señor los hacía. Pero creo que es importante, aún hoy en día, que nosotros podamos entender cuál es el propósito de los milagros. Ahora, yo le puedo recordar que los milagros son la forma de lograr que la persona reconozca al Señor Jesús en su vida. Es cuando la persona se da cuenta que lo sucedido, o sea, el milagro, solo el Señor lo pudo haber hecho, para que el pecador se arrepienta y crea en el Señor. O sea, es la forma como Jesús utiliza para mostrar su poder. De hecho, fíjese, solo el milagro en sí no tiene razón de ser, sino hay un reconocimiento del poder de Dios y se le da la honra y la gloria a Él. Hoy en día muchas personas quieren un milagro, y no es malo, hermano. Yo siempre he dicho, pida su milagro. Los milagros se provocan, pídanlo. O sea, no es malo que usted quiera un milagro. El problema es que quieren un milagro, pero no al autor de los milagros. O sea, quieren recibir un milagro de Cristo, pero no quieren nada con Cristo. Quieren el milagrito, pero no a quien les va a hacer el milagro. Y aunque todos queremos, insisto, recibir milagros, el propósito del Señor, déjeme decirle, no es en sí el milagro, fíjese, no, si Él no es milagrero. O sea, el propósito del Señor es que el pueblo crea en Él. Ese es el propósito. O sea, el propósito del Señor es que verdaderamente la persona, después de haber recibido la respuesta, el milagro, la sanidad, etcétera, estas personas puedan verdaderamente seguirle, servirle. Lastimosamente, mucha gente que recibe de Dios grandes milagros
obviamente en el momento que está pidiendo le ofrece al Señor, se compromete. Pero cuando ya el milagrito llegó, cuando ya se resolvió el problema, cuando ya la enfermedad desapareció, etcétera, etcétera, se olvidan de cumplir lo prometido al Señor. Y es ahí donde suceden estos casos, ¿verdad? Como le sucederá hoy en los juicios a estas ciudades de Galilea. Por eso veamos el texto de hoy. Dice la palabra: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Recordemos que el ay es una expresión de juicio hacia esas ciudades. De hecho, el Señor toma esta frase del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas que le decían: ay de ti, Israel, ¿verdad? El profeta Oseas, el profeta Amós: ay de ti, Israel. Por eso hoy el Señor les dice: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Porque le aclara, y mire que le dice: porque si en la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho a ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertos de sayal y de ceniza. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas, pero vemos cómo esas ciudades, siempre que se mencionan, se presentan como personas que en verdad tenían esa necesidad de Dios. Ahora, lamentablemente en Galilea, a pesar de que el Señor había hecho grandes milagros, no había existido un arrepentimiento. Por eso le dice el Señor: el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Esto será así porque al recibir un milagro, hermanos, es hermoso, pues es Dios quien lo ha hecho. Pero al hacer el milagro, el Señor nos está mostrando su poder y su misericordia. Y lo hace con el objetivo de que creamos en Él. Lo hace con el objetivo que podamos nosotros reconocer que Él es todopoderoso. Yo le animo a usted para que en verdad pueda reconocer que Dios ha hecho maravillas y que por lo tanto debemos nosotros de ser agradecidos. Nosotros debemos de darle al Señor la honra y la gloria. Le digo, pero si no creemos, el milagro que recibimos no será de bendición. Es más, ese milagro que usted recibió y que obviamente usted no creyó, ese milagro ahora es de juicio. Pues el propósito es promover el arrepentimiento. Por eso le dice: el juicio para Tiro y Sidón será menos severo. Luego se dirige a Cafarnaúm y le dice: y tú, Cafarnaúm. Recuerde, Cafarnaúm era una de las ciudades, quizás la más importante de Galilea, que estaba alrededor del mar de Galilea. Y tú, Cafarnaúm, le dice. Vemos cómo el reclamo es para el pueblo de esas ciudades. Pero ante esto podemos nosotros preguntarnos: ¿cuántos milagros Dios ha hecho, hermanos, en nuestras vidas? ¿Cuántas obras, verdad, el Señor ha realizado? O de repente tal vez habrá alguien que me diga: Padre, lo siento, yo nunca he recibido un milagro. Hermano, con todo respeto y cariño le digo: mírese en un espejo. Usted y yo somos milagros de Dios. Estamos vivos no porque seamos inteligentes. Estamos con vida no porque usted diga: es que aquí nadie ha podido conmigo. No, mi hermano. Estamos con vida porque Dios ha tenido misericordia. Y creo que es importante el darnos cuenta que de todo lo que Dios nos ha dado, hemos sido beneficiados. Pero por eso de todo lo que Dios nos ha dado, vamos nosotros a tener que dar cuentas. Hoy podemos entonces reconocer que Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso.
Y sabemos que esa misericordia no se acaba, no se agota. Si ayer usted recibió de Dios, tranquila que hoy va a recibir otra vez. Usted solo pida. Luego en el Evangelio, el Señor le dice: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto lo dijo, pues en los primeros versículos de este capítulo, el Señor ha enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio. Pero en realidad, fíjese, es un texto de mucha esperanza, pues el Señor habla del respaldo que Él dará a su pueblo, ¿verdad? Él habla del respaldo que Él da a sus siervos. Y es aquí, hermanos, donde nosotros también debemos de echar mano de ese recurso, de ese respaldo. Pero esto nos deja implícita una verdad. Y es que siempre que se presenta la palabra de Dios, van a haber personas que van a recibir con agrado el mensaje. Van a haber personas que se van a gozar por la experiencia, por el gozo, por la presencia del Espíritu Santo, del reino de Dios en sus vidas. Pero van a haber personas que van a rechazar. O sea, el Señor dijo: a los que lo rechacen. Claramente está dando por sentado que iba a haber rechazo. Pero a pesar de ese rechazo, siempre la obra de Dios es necesario, o era necesario, realizarla. Así de igual manera, hoy en día es necesario poder también realizar la obra que Dios nos ha encomendado. Por eso, hermanos, a pesar de las dificultades, sigamos fielmente con nuestro Señor. Sigamos adelante. Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido grandemente. El Señor nos ha dado grandes bendiciones, grandes muestras de su poder, grandes muestras de su misericordia. Y lo ha hecho para que reconozcamos nosotros nuestra indignidad, nuestras debilidades, nuestros errores, pero también para que reconozcamos su inmenso poder, su inmenso amor y su inmensa misericordia. Por eso, que este día podamos nosotros ser agradecidos con el Señor, y que cada día de nuestra vida el agradecimiento nos mueva para estar siempre honrando y glorificando a Dios. Por ello, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos limpie de todo pecado, que el Señor borre de nosotros toda contaminación y que pueda derramar su gracia en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.